el programa porque vos tenés unos números que es entre el sushi, tomando a Tarico, y la pechuguita con puré. Esa es la diferencia entre lo que quiero o lo que deseo y lo que puedo. ¿El 70%, 7 de cada 10 familias argentinas, ya está ajustando? Sí, te diría que si uno mira el impacto que tuvo la conjunción de pandemia más cuarentena más la vuelta con estos números de inflación, ves una sociedad que grosso modo era mitad y mitad. 50% clase media y un poquito de clase alta y la otra mitad clase baja y una parte de eso dentro de la pobreza. Y hoy ese nivel de vulnerabilidad se elevó. Hoy tenés solo 30% de las familias que más o menos la llevan razonablemente y un 70% de la población en distintos gradientes que están muy restringidos, muy limitados y por supuesto muy malhumorados, ¿no? Bien, porque están empezando a modificar sus hábitos, sus consumos. Mira, Diego, vamos a tomar 3 datos centrales. El primero, el año pasado las ventas de los productos más básicos, azúcar, harina, aceite, arroz, fideos, lata de tomates, cayó 8% medida en unidades. Lo cual te habla de que productos que son muy relevantes en los sectores, si querés, menos acomodados de la población, están señalando que hay gente que empieza a no alcanzarle para comprar ese tipo de cosas. 2, vamos a un producto más o 2 productos más de clase media, media alta. Es la primera vez en la historia que se venden más motos que autos. Los autos no hay, porque no hay dólares, los que hay salen carísimos, la gente no llega. Es un dato, ¿en la historia? En la historia de la Argentina que se venden más, o por lo menos de acá hay estadística, ¿no? Que se venden más motos que autos. Porque en un momento habían presentado el acceso a la moto como mi primera motorización. Es decir, el tipo que podía comprarse algo con motor, lo primero que accedía. De hecho, hace unos años habían proliferado las motos muchísimo. Pero ahora vos traes este dato, que es, le gana la moto al auto. Claro, ese dato era bueno cuando vos vendías 1 millón de autos. Claro. O 950.000 con Cristina en el 2013 o 900.000 con Macri en el 2017. Y el tercer dato que te quería dar, que marca un poco cómo está la sociedad hoy, es que estamos en el nivel de consumo de carne vacuna más bajo de la historia. 47 kilos per cápita, eso 5% menos que el año pasado, 17% menos que con Macri, 31% menos que con Cristina en el 2007. Elegí el que quieras, contra todos te da muy mal. ¿Podés repetir ese dato? Porque fue parte de la campaña de Alberto Fernández. Vuelve el asado y, bueno, simplemente no sucedió. Es grave este dato. En un momento hasta volvió la polenta y se militó en algún lugar la polenta también. No, pero más allá de si querés, la chicana política que puede haber, lo que nosotros nos emerge en los estudios cualitativos que hacemos prácticamente todos los meses para ver humor social son familias que nos dicen acá hace un año y medio que no se come carne de vaca. ¿Y por qué se reemplaza eso? Básicamente por otras carnes, otras proteínas de menor valor, como es el pollo que está acruzado, ya hoy se consume más pollo en la Argentina que carne, y el cerdo, ¿no? Que son las dos carnes. O sea, en total, en la cantidad de carne, los argentinos siguen consumiendo más o menos lo mismo. Lo que ha cambiado es qué tipo de carnes comen habitualmente, ¿no? Fíjate la recurrencia de los problemas, recuerdo, en el fondo de la memoria, porque recuerden ustedes que uno nunca sabe, uno no elige qué va a recordar. Cristina hace muchos años ya había tenido un problema con el precio de la carne y había recomendado ella misma comer carne de cerdo porque era afrodisíaca. Sí. O sea, todo vuelve pero empeorado. No, es que hay un punto, Guillermo, esto también nos pasa con niveles de empleo relativamente altos, digamos. O sea, la gente, aunque tenga trabajo, se empobrece. Bueno, te diría que ahí, Cecilia, está una de las cosas más graves que está generando, a mi modo de ver, la inflación, que es un impacto no solo económico, sino sociocultural, ¿no? La gente diciendo, trabajo, 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 ¿y para qué? O sea, como que empieza a no tener sentido porque no podés llegar a cosas mínimamente que los argentinos, sin ir al sushi de Tarico, consideran razonablemente básicas, como poder comer carne de vaca o asado los fines de semana. Entonces, en algún punto, lo que ves es que el deterioro aún en el empleo, el desempleo, por supuesto, es mucho peor, ¿no? Darle pelea a 50% es casi imposible. Ahora, el problema es que hoy, a estos niveles de inflación, imaginemos que este año se cumpla lo que dicen los economistas del Banco Central, o el REM, los que estudian, los que consultan el Banco Central, 55% de inflación. Hay economistas hablando de 65%. Bueno, no hay manera que los salarios le ganen a eso. O sea, permítanme que vamos a corregirle algo del audio a Guillermo.
¿Podés contar? Vos trajiste la síntesis de lo que anunció hoy Culfas. Sí, vamos a repasar un poquito las medidas que anunció hoy, que anunció el gobierno en función de esta idea de la guerra contra la inflación. Básicamente no hay nada en ese paquete de medidas, ¿no? Pero hay una suba concreta de retenciones al aceite, a la harina de soja y a los biocombustibles. También está ahí... Creación de un fideicomiso para subsidiar el precio de la harina de trigo. Exactamente, que es con los fondos de esa suba de las retenciones, lo habíamos contado acá la semana pasada. Y el pedido de retrotraer los precios de alimentos una semana. Una semana. Bueno, cada uno pide lo que puede, ¿no? Podés pedir un año, podés pedir un mes, bueno, pedís una semana, lo que podés llegar a cumplir. La amenaza sí. de la aplicación de la ley de abastecimiento si no se cumple esa retracción de los precios. Y una canasta de precios para los almacenes, para los negocios de proximidad, porque básicamente lo que el gobierno describió todo este tiempo son planes y anuncios de controles de precios sobre supermercados y sobre grandes fabricantes de alimentos. Y la verdad es que la inflación de todo este primer trimestre del año está en los productos frescos, los que no están envasados y los que no tienen un código de barra y un fabricante atrás al que acusar de especulador, y en los almacenes y en los lugares de proximidad, en los comercios de proximidad. Ahora, retroceder los precios una semana muestra a un presidente declarando una guerra, después anunciando anuncios que no fueron tales el viernes, y ahora retrotraer los precios una semana. Es como que el poder de fuego para esta guerra es casi nulo del gobierno. Mirá, una particularidad es retrotraer los precios una semana. En esa semana en la que se tienen que retrotraer los precios, la que subió los precios más que todos, y en 2 dígitos, que es ahí en la discusión de quién subió más de 10% entre las alimenticias, es YPF, la empresa en la que el principal accionista es el Estado. Bien. ¿Le va a pedir el gobierno a YPF que retrotraiga el aumento de la nafta? No. Adri. Sí, generalmente en la Argentina la clase media tenía un aspiracional, ¿no? Había más gente que se identificaba como clase media que la que efectivamente era. ¿Cómo es ahora? Sigue siendo así. ¿Sí? Sigue siendo. Lo que pasa es que esa clase media se ve a sí misma como cada vez más empobrecida o cada vez más acotada en lo que puede. No pierde todavía la ilusión de recuperar su condición y le duele muchísimo ni siquiera caer, el temor a caer, ¿no? La idea de no puedo comprarle un postrecito a los chicos o no puedo llevarlos a comer una hamburguesa o tengo que dejar cosas, hábitos que tenía, por ejemplo, un chico joven que iba al gimnasio y no lo puede volver a pagar. Entonces, son todas pequeñas cosas. Y bueno, pero algo de eso es importante para tu identificación como clase media. Todas esas cosas son relevantes porque hacen a tu identidad. Ahora, había un dato que me parece que con los números que ustedes están contando, vos tenés, antes la AUH, la Asignación Universal por Hijo, vino a paliar una situación de pobreza. Pero hoy ves que la gente de AUH y de planes sociales está en la indigencia y la clase media, como vos decías antes, con empleo está en la pobreza. Claro. Bueno, no toda, digamos, pero No, sí, pero- aún siendo clase media, en hipótesis, digamos, Claro. O con un empleo de clase media, podés hoy estar ahí. Mirá, Pablo, el grupo que está muy complicado es la clase media baja. Claro. Y la clase baja no pobre. Son esos 2 segmentos que, ¿qué pasó? 7 meses sin poder ir a trabajar. Claro. Entonces, esa gente, acá todo el problema, la última parte del problema, el problema de la Argentina es muy largo, pero la última parte arranca con la cuarentena tan larga. Claro. Porque eso vos estás pagándolo hoy en inflación por lo que tuviste que emitir para poder dar los planes que lograron, digamos, atemperar los efectos de esa cuarentena. Pero esa gente se comió los ahorros. Entonces, aunque hoy pueda trabajar, no puede recuperar lo que perdió. Y Claro. vos diste un dato que para mí es fuerte, que es, aún ocupando todas tus horas de modo laboralmente, no llegás. Que esto es lo desesperante. Es decir, no es agrego otro trabajo. Aún ocupando todas tus horas, el valor hora que el mercado suele pagar para la mayoría de las actividades no te genera el ingreso que te satisface estas expectativas. Mirá, Diego, nosotros vivimos en un mundo globalizado. En ese mundo globalizado todo más o menos tiene dólares adentro. El salario en dólares de la Argentina hoy, publicado hace muy poquito por IDESA, formal, ni siquiera estoy hablando del informal, es más o menos entre 550 y 600 dólares al blue, que es el que puede comprar la gente, por eso tomamos ese como parámetro. Ese mismo salario en el 2017 era 1.700 dólares. Y en el 2013 o 12
Con Cristina o con Macri, otra vez, elegí el que quieras, era $1.500. Estás a un tercio. Entonces, las zapatillas te quedan más lejos, la computadora te quedan más lejos, los celulares te quedan más lejos y los alimentos te quedan más lejos. Y ni hablar del acceso a la vivienda, y No, ni bueno. hablar ya olvídate. de un auto, acabás de dar el dato y cerrando un poco el argumento, ya vas a la moto, no al auto. Bueno, ahí tenés algunos bienes que se ven beneficiados de eso. Porque vos ya tenías un bien muy icónico y muy potente que estaba retirado del mercado, que es la vivienda propia. Salvo para quien tenga todo el dinero junto para poder comprarlo. Ahora acabás de retirar el auto. Digo, para mucha gente ya el auto se volvió imposible. Guillermo, Entonces ahí te pregunto, bueno, me lo gasto en viajar, o compro ropa, o digo, tenés algunos bienes o sectores que se benefician de eso, consumos más cortos, ¿no? Sí, Más atención, cercanos. y voy a Sí. vos, pero recuerden que la religión del kirchnerismo fue el consumo. Es decir, no te pondrás a claro. comprar una casa, pero te podrás comprar todos los electrodomésticos que quieras y en cuotas, y eso también da sensación aspiracional de ascenso. Podés tener acceso a la tecnología, que es muy igualadora en un sentido, pero eso estructural, que es la vivienda, y ahora se agrega el auto, ya queda lejos. Empieza a quedar cada vez más lejos para cada vez más gente, ¿no? Sí. no, pensaba en eso. Guillermo es un gran descriptor y tiene como información muy detallada de eso. ¿Y cómo se las rebusca la gente para que no se le note que no es clase media? ¿Qué cosas encontrás que te Bueno. llaman la atención? Muchas. Hoy están haciendo rally de compras, o sea, yendo de un lado al otro, busco 2 cosas acá, 3 acá, 4 acá, descuentos con apps que empiezan a encontrar, como te diría, la novedad de lo último que nos apareció es esto, a los cuales están muy atentos. Obviamente, abriendo la mirada a otras marcas y a otros lugares para comprar, lo que comúnmente llamaría segundas marcas, ellos dicen hoy son primeras marcas sin marketing, o primeras marcas desconocidas, digamos. Te armás ¿no? un Pero que- relato para convencerte. Y para por lo menos paliar la angustia. Pero, a ver, sí. Jessy. No, me quedé pensando porque venimos hablando año a año de una inflación que es que el número cada vez más grande. Decías recién, bueno, el central o el REM es 55, pero algunos hablan de 65. Y mi pregunta es, cuando consultás con la gente, ¿aparece algún número o algo que sea lo tolerable? ¿O es una rueda que sigue girando y nos vamos acostumbrando y si es un peldaño cada vez mayor y sigue la vida? Bueno, ahí hay, te diría 2 puntos. Uno, ¿cómo puede ser que con esto, vamos a ponerlo en los términos prácticos, no explota todo? Claro. La Argentina puede seguir sin que explote nada porque tiene mucha cultura inflacionaria. Ahora, eso no quita que las cosas estén bien. Yo decía, el año pasado no hubo una explosión social, hubo una implosión social. Hubo un nivel de angustia hacia adentro de las familias, de tristeza, de impotencia muy fuerte, donde se mezclaba la pandemia, la cuarentena del 2020, la dificultad de volver. Pensemos esto, el 40% de los gastos son cultura, entretenimiento, restaurantes, hoteles, transporte e indumentaria. Todo eso al comienzo de la pandemia no se hacía. Entonces mucha gente decía, estaba en la casa, tengo plata, no sé cómo. Claro, porque no viajabas a ningún lado, no gastabas en el cafecito, en la coca, lo que fuera. Hoy todo eso volvió. Hoy querés ir al cine, querés ir al teatro, querés ir al recital, querés ir a la cancha, querés comprarte algo de ropa, tenés que gastar algo para ir a tu trabajo, si por lo menos fuiste al formato híbrido. Entonces te volvieron un montón de gastos, con un nivel de inflación muy alto, en un entorno donde de pronto vos decís, los números empiezan a no cerrar. Y lo más preocupante, que ya nos lo están cerrando inclusive este año a la clase media alta, a los que están en el segundo escalón de la pirámide social. ¿Quiénes son esos? A ver, ¿cómo es eso? Y ahí, Diego, tienen otros gastos, ¿no? Te dice, che, para, tengo que pagar el colegio, el combustible, el peaje, la prepaga, el gimnasio, el psicólogo. Y vos decís, pero bueno, no necesitas ir al psicólogo o no necesitas ir al gimnasio. Depende. Si vos sos clase media alta, esa gente dice, por supuesto que yo lo necesito. Para mí es muy importante. Esa es mi estructura de gastos. Y quiero salir, y quiero viajar, y quiero tomarme una semana. Si no, ¿para qué hago todo lo que hago? Ahí es donde digo que hay una crisis de sentido muy compleja que está provocando este nivel de inflación. Y lo que genera malestar y va a generar más es que venimos de muchos años de impulso de una cultura de consumo y hedonista, todo lo que se puede, y no clase media alta. También clases con más necesidades. Lo que había también era para... Hay como un mundo que te estimula a gastar, a consumir. Y viva en la Argentina también se experiencia, no exacerbó. viva, sí, viva la eso. experiencia, no viva el ahorro, no viva el largo Eso. plazo. Es una cosa de carpe diem de aquí
Ahora, viví la experiencia. La hipertrofia del deseo. La hipertrofia del deseo. Me parece que es tan bueno ese cierre que vamos a dejar acá. Bueno, Qué bueno que es Oliveto, qué bueno que es Oliveto, gracias. gracias. Bueno, me voy de viaje, como 8 metros. Pero anda caminando. Me voy 8 Andá en metros moto, de viaje. en moto. Con Porque ahora también pasás del auto a la moto y el gran viaje a 8 metros de viaje. Pero fíjense a dónde llegué. Al país de Santiago Kovaldov. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas noches. Estamos haciendo esfuerzos denodados con toda la tecnología del canal para subir ese sillón y que esto no parezca una mesa examinadora. Hay gente que se incomoda con... Yo no creo que vos sientas eso conmigo acá. Bueno, ¿qué te voy a decir? Después de lo que dijiste no me queda más remedio. Dijiste que es un gusto estar aquí, inmóvil en este sillón donde dijeron que ni me mueva, ¿no? Así que estoy encantado. Te tiro como un dominó, uso la última ficha de Oliveto para que vos pongas la primera. La exacerbación del deseo, pero ahora con una imposibilidad, que es la inflación, te va quitando el vehículo para acceder a ese deseo. Bueno, una sociedad de consumo que, como dijo muy bien Guillermo, compromete de pronto la imposibilidad de que el deseo se realice, nos lleva a preguntarnos qué relación hay entre consumo y producción. Evidentemente es un país que no trabaja para abastecer el deseo desde la producción, sino de un distribucionismo que, comido por la inflación, la falta de trabajo, la falta de mediano y largo plazo, termina por provocar lo que él dijo muy bien, una crisis de sentido. Esta es una sociedad que no tiene respuesta para la pregunta ¿a dónde vamos? Esa pregunta retraducida al lenguaje de una persona común, de una persona diaria, cotidiana, es ¿qué hago mañana? Si la respuesta es no sé, vos decís, bueno, pero ¿y pasado? Tampoco sé. Bueno, pero escúchame, el fin de semana, ¿qué hacemos? No te lo podría asegurar. ¿Dónde está esa persona?